Bienvenidos a Centro Asturiano. Un año más. Feliz año. Igualmente. Supongo que habéis sido buenas chicas y los reyes os han traído muchas cosas. Muy bien. Bueno, pues nada, estrenamos año para eso con Adolfo, De momento, intentaré. que nos va a enseñar algo, bueno, supongo que enseñar, vamos a ver. Tengo una pregunta sobre el título de la cosa. Nuevas condiciones para revertir el envejecimiento. Nuevas, ¿qué quiere decir? Que ya existían algunas nuevas conclusiones o terapias, como quieras decir. La mentira de la No, quiere decir que son lo último que se ha descubierto. Lo último que se ha descubierto y ahí viene la sorpresa, ¿vale? Si es lo último que se ha descubierto para revertir es volver a vivir, a estar más guapo que ayer. Revertir el envejecimiento, porque eso no lo conoce la medicina. Bueno, la pregunta te la hago a ti. Bueno, pues a lo mejor lo conocen y no lo quieren dar a conocer, eso es necesario. Estamos llegando ya al concepto que se llama, esto funciona, ¿no? Sí, al edadismo. El edadismo, ¿sabéis lo que es? Sí. Es el mal de nuestro siglo, es el desprecio al mayor. El desprecio, y no son los jóvenes los que desprecian al mayor, que no, que es la política que desprecia porque le costamos dinero, es la medicina porque le costamos el hospital, los médicos, la farmacia, le costamos dinero, o sea que el edadismo es más oficial y médico que la propia sociedad, porque yo no creo que los jóvenes nos desprecien a nosotros. Le caemos muy bien, porque les damos buenos consejos y de vez en cuando hasta les ayudamos con el dinero, de vez en cuando, por lo menos invitamos. Sí, eso es el edadismo. Y es terrible, ¿eh? Sí, es terrible. Es terrible porque, ¿sabéis? Yo me he llamado siempre ¿por qué no hay una asignatura que trate la longevidad? Como asignatura médica, como especialidad médica, digo. ¿Tú a qué especialista? No, yo voy al del corazón, yo voy al aparato digestivo y tal. No, yo voy al de longevidad. ¿A qué no existe? ¿Y por qué no puedo ir al especialista en longevidad? Si yo quiero vivir 100 años en adelante y con buena salud. ¿No os habéis preguntado por qué no existe la especialidad de longevidad en medicina? Existe geriatría. Geriatría trata las enfermedades del envejecimiento. El gerontólogo que trata las causas del envejecimiento, vale, genial, nos ayudan un montón, pero ¿dónde está el que trata la longevidad? Porque hay personas que viven 100 años, 110, 115 con plenitud y otros están arrugados ya a partir de los 60 años. ¿Por qué no existe la asignatura de longevidad? Bueno, tampoco existe la asignatura, y lo he dicho más de una vez, me reitero, de epigenética. Son dos asignaturas que yo espero vivir para verlas ya en la universidad. La epigenética es el secreto verdaderamente, podemos decir, de la vida. Epigenética, lo que rodea al gen, el entorno en el cual se mueve el gen. Dejamos de dar tanta importancia a los genes. No, es que esto es genético, ¿qué vamos a hacer? Lo hemos heredado. Y ahora resulta que otros señores dicen, no, lo importante no es el gen, lo que te han dejado tus tatarabuelos. Lo importante es dónde se mueve ese gen. Más importante. ¿Qué es más importante, la persona o el entorno de la persona? ¿Qué es lo que te puede hacer más daño en la vida? ¿A ti desde que naces o tu entorno? Tu entorno te puede fastidiar o al revés. Ahí está. Pues esto es lo mismo que pasa con los genes. Bueno, pues yo siempre me he llevado la sorpresa, digo, ¿por qué no existe esa asignatura de longevidad? Porque costaría dinero. Vaya si costaría. Es que alguien dice, yo en estas de internet ya lo miras, ya, ¿qué vamos a hacer con tantas gente que, si fueran todos como tú de 120 años, nos arruinaríamos? Es que te lo dicen así, digo, chaval, yo te voy a quitar algo de tu dinero. Si es que no te lo voy a pedir. Tú sí estás dispuesto a pedirme mi dinero, mi herencia, mi piso y todo lo que yo te deje, pero yo no quiero lo tuyo. Hasta ahí podríamos llegar.
Pues sí. Bueno, pues de eso vamos a hablar. A ver qué ha descubierto la medicina. Muchas cosas ya la veréis, las voy a explicar. Así que solamente incidir en dos cosas: que la genética no influye como nos han dicho. O sea, que los genetistas están muy bien y todo depende de los genes. No, si es que tienes el gen de la tontería, serás tonto desde que naces, hasta que te mueras. O si tienes el gen de la obesidad. No, es que eso me ha llevado genética. Sí, yo tengo una hepatopatía, pero es genética y tal. ¿Y no creéis que hay un truco ahí? Es decir, como es genético, no podemos cambiarlo. Porque dice, si lo llevas en los genes, ¿qué hago yo con un gen? ¿No le puedo hacer un lavado de cara a ver si le limpio? No, los genes no se pueden tocar, ¿no? Bueno, pues resulta que la genética es lo que estudia las características heredadas, pero, y lo repito, yo sé que alguna de vosotros lo sabéis igual que yo, existe un procedimiento que se llama la metilación del gen, en lo cual el gen se va a expresar de otra manera, como nos dé la gana. Se va a expresar dándole más apetito para que engordemos o quitando el apetito para que adelgacemos. Bien, existe un procedimiento que se llama metilación, pero esa metilación que lo hace el cuerpo cotidianamente también le podemos forzar a que lo haga en ese sentido. Y solamente algunos genes rebeldes, hagamos lo que hagamos, se van a manifestar. O sea, las famosas mutaciones, trisomías, por ahí todavía no hemos encontrado cómo modificarlos. O sea, que el gen se puede cambiar, lo que haga el gen. Aunque no, si ese gen no nos gusta, pues si es el gen de la belleza, mejor no lo toco, lo dejo ahí quieto. Pero si es el gen de la fealdad, pues a lo mejor sí quiero tocarlo. Y luego la epigenética es el entorno del gen. El entorno del gen es todo. El entorno puede ser hasta lo que pensamos. ¿No crees que hay personas que tienen la catástrofe y los problemas metidos aquí en la cabeza? Es que la vida es una mierda, es que tal, si todo me va mal. Digo, no me extraña que estés mal todo el día. Si están mandando un mensaje a tus genes de vaya mierda de vida, pues el gen pues está sufriendo igual que tú. Bien, la epigenética es la alimentación, el entorno. Yo cuando digo, ¿qué crees? Que este entorno de aquí, centro asturiano, mira que está limpio, más que los bares. ¿Está libre de microbacterias? Hombre, aquí hay millones. No son visibles, pero están millones, que algunas veces nos afectan, otras veces no. Estamos rodeados de microelementos. Pues es la manera de vestir, la ropa que nos ponemos más pegada a la ropa, a la piel, en la que puede hacer más efecto en la salud, ¿no? ¿Qué serían? Las camisetas, los slim, las braguitas, todo eso está pegado a la piel. Cuidado con lo que esto a lo mejor, o a lo mejor no llega, o sí, qué sé yo. Bien, esto es la epigenética, que como os he dicho es una asignatura nueva, que yo espero que dentro de nada ya esté en la medicina. Antes de hablar punto por punto, yo voy a explicar que el país que más longevos tiene en el mundo, y hablo de longevos, personas que han superado los 80 años, porque hombre, superar los 70, la época de mis padres sí era un logro, de mis abuelos, tener 60 años con salud ya era difícil, Bueno, pues hemos ido evolucionando porque el ser humano es una especie evolutiva impresionante, es la única especie que aumenta su promedio de vida. Ni las tortugas de los Galápagos, que dicen que son las más longevas, ¿no? Por ahí, ni siquiera aumentan su promedio de vida, ninguna especie, ni elefante, ni tigre, ni nada, ni gusanos, ni lagartijas, su promedio de vida es lo que es y se siguen viviendo y muriendo en ese promedio de vida. El ser humano, ¿por qué creéis que sí consigue aumentar su promedio de vida? Hay dos teorías. Y la dijeron el mismo señor, que fue un premio Nobel. Dice, el ser humano en realidad debería vivir 120 años por especie evolutiva. Antes vivía 25 o 30 años, como ha ido evolucionando, el ser humano ha evolucionado, Vamos, ha evolucionado no solamente construyendo aviones y bombas, ha ido evolucionando. El ser humano ahora está en un momento que debería vivir 120 años. Claro, cuando le preguntan, pues va a ser que no, porque el que vive 100 años sale en la televisión y le matan ya nada más salir ya lo han matado. Entonces, ¿por qué no? Dice, porque el ser humano hace cosas malas y no hace las buenas.
No sé si es una religión, a mí me suena un poco a religión, pero suena bonito. Hacer bien en vez de hacer el mal. Oye, podría ser una buena solución toda esa persona que de un médico pasan a un especialista, del especialista a la farmacia, de la farmacia al hospital. Y toda la vida así. Es para decir, tú haces el bien o haces el mal. Porque a lo mejor está haciendo el mal. No lo sé, ¿eh? Poneros ahí cuando tenemos muchas enfermedades si hacemos mucho el bien o el mal. Dice, bueno, el ser humano 120 años y como hacemos cosas malas y cosas que no debemos hacer y que no las queremos hacer. Bien, pues el país que más longevos da, ¿a dónde longevos? Ecuador. Ecuador, en una zona de Ecuador, sí, Ecuador, pero fíjate qué paradoja. Ecuador es un sitio que nos parece desde lejos, la naturaleza, tal, el mar que tiene en el Pacífico, todo lo que tienen ahí, ¿vale? ¿Por qué el promedio de vida de Ecuador son 60 años Es una zona de Japón. y el de Vilcabamba son 100 años? Vilcabamba está en Ecuador. Eso se llama, pero si es el mismo país. ¿Qué tiene este pueblecito llamado Vilcabamba, que está a 1200, 1400 metros de altitud, que ya indica algo, que no tiene industrias, que ya indica algo, ¿verdad? ¿Qué tiene este pueblo de Vilcabamba, con 5000 despistados que viven ahí, con el resto de Cuenca, por ahí, el resto de los países de Ecuador? ¿Qué tiene para ser tan longevos? Pues fíjate que encontraron la solución. Yo me acuerdo de ello porque yo estuve a punto de dar una conferencia sobre longevidad, un cursillo que iba a durar una semana, y había contactado con médicos de Ecuador, con el alcalde de Vilcabamba de Ecuador, y vamos a organizar ahí un maratón impresionante de longevidad. Y llegó la pandemia, se me murieron la mitad de la gente que había, de los profesionales que iban a venir conmigo, y yo tampoco digo que tampoco. ¿Qué tiene ese pueblo? Que los ancianos son útiles a la sociedad. Si vas a Occidente, el anciano no solamente no es útil, sino que pide ayuda. No es que sea inútil, no vamos a ponerse de mundo, pero el anciano en los países del primer mundo pide ayuda a partir de los 65 años. Empieza a pedir ayuda al Estado, la familia, los amigos, lo que sea, ayuda. Pasa de ser una persona útil, de servir para algo, a pedir ayuda. Y resulta que esa gente de Vilcabamba, y nos vamos luego a Japón igual, a Okinawa, esa gente que son mayores no solamente no piden ayuda, sino que la ofrecen. Y cada persona mayor puede ofrecer lo que quiera. Los hay que ofrecen cariño, y por qué no, a los nietos es un ejemplo. Cuidar a los nietos que para que papá y mamá se vayan a la playa, se vayan a trabajar. Eso es ser útil, ¿ves? Por eso cuidar a los nietos es un factor de utilidad, ya que no tenga nietos, que se acostumbre a no pedir ayuda y ofrecerla al vecino. ¿Qué tal está? Ah, pues ya está. Oye, si quieres, vecina, Juanita, si quieres me sube a tu casa y te ayudo yo a hacer la comida. Ay, bueno, sí, porque yo estoy un poquitín malucha. Y el anciano o la anciana va a la vecina con 85 años y se pone a ayudar a hacer la comida. ¿A qué eso no existe? Esa es una de las diferencias que se ha buscado de por qué en esos países hay más longevos y centenarios que aquí, que tenemos mayor cantidad de dinero. Es cuando el persona mayor se siente útil a la sociedad. No pide ayuda. Pero llega un momento que a lo mejor habrá que pedirla, ¿no? Pero lo menos posible. Así que ya tenéis una idea para ser longevos si queréis. Bueno, el país que más longevos tiene desde América es Estados Unidos. Y la gente dice, no puede ser. El país de la hamburguesa. ¿Cómo va a tener? ¿Y qué tiene Estados Unidos? ¿Qué tiene Japón? ¿Qué tiene esos pueblos ahí en la cordillera de los Andes, del Himalaya? ¿Qué tienen esos pueblos? ¿Qué tiene Estados Unidos que no tenga España? Viva Sevilla y Olé, que estamos en España. En la conciencia de grupo, el americano, el norteamericano, digo norteamericano, no hablo de México ni más allá de Argentina, de Perú, tiene conciencia de pertenencia a un grupo. Pertenecemos a los Estados Unidos. En Estados Unidos a alguien se le ocurre en la calle quemar una bandera y le queman a él. Porque es la conciencia del grupo, es mi bandera. Yo no estoy haciendo política, es mi bandera. Y esa conciencia del grupo, que tanto nos molesta, pues hay
Hay pueblos que lo tienen, Japón lo tiene, ¿a que sí? ¿A que el japonés tiene conciencia de grupo? Hombre, saben cómo viven los japoneses. Así que no nos extrañe que tengan mayor promedio en general. Por eso no es móvil. No, ya. Bueno, pues seguimos. Venga. Y a ver, ¿quién vive más? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. ¿Y por qué las mujeres vivíais un poquito más que nosotros? Ya empieza a hablar del pasado. Somos más útiles. Porque la mujer es útil toda su vida. La mujer es viuda, se queda viuda, le falta sustento de su marido, el dinero, la compañía, lo que sea, y no se hunde. La mujer viuda, que tenéis conciencia, montones de viudas, lo trabajadoras que son, y se apuntan a todo, pero no se hunden. Se les ha muerto el amor de su vida, de acuerdo, pero siguen ahí, siguen ahí. Y el varón, el viudo se hunde, todo el mundo sabe que un viudo, cuidado, que de ahí a la muerte va un pasito porque no encuentra razón para vivir. Por eso las mujeres, claro, las mujeres ahora os habéis complicado la vida y encima que trabajáis en casa, trabajáis fuera. O sea, lo que faltaba ya, antes trabajáis en casa solo, ahora trabajáis en casa fuera, sois más libres y empieza a reducirse porque el varón se ha quitado un poquitín de esa responsabilidad, la mujer ha cogido más responsabilidades, todo el mundo feliz. Pero ¿qué está ocurriendo? Que el promedio de vida se está apuntando. El varón vive un poco más y la mujer un poquito menos. Y si encima tiene la costumbre, que yo lo he visto en algunas, yo veo por la calle que la mayor parte de los fumadores son chicas jóvenes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Más que chicos jóvenes. ¿Qué ha pasado? Yo digo, si el fumar era una tontería de los varones, ¿por qué lo habéis cogido? Fumar y beber, no, pues lo han cogido. Entonces se va cortando. Pero bueno, todo el mundo más feliz, ¿no? Digo yo. Estos son, dice que la estadística no es una cuestión de opinión. La estadística es fría. Te dice las cifras. Nos gusten o no, las cifras son que el promedio de vida entre hombres y mujeres se está juntando, ¿vale? Las mujeres, los hombres viven un poco más, las mujeres un poco menos. Hasta que vivamos todos igual, ¿cuándo es el promedio de vida? 85 años, bueno, eso es lo que quiera. Paulín, que dentro de nada, hasta dentro de 2 meses cumplo 80 años, no me puedo. ¿Tú te puedes creer? En marzo cumplo 80 años. No, eso es mentira. Eso es el carnet de identidad que me está. El carnet es que se han equivocado. Se han equivocado, no puede ser, pues sí. ¿Quién vive más? Los de las profesiones. Os he dicho, agricultores, artistas, industriales o los que están en paro. ¿Quién vive menos y quién vive más? Los que están en paro, los que están en las industrias, los artistas o los agricultores. Los agricultores. Agricultores. Bueno, según la estadística, y yo digo la estadística porque no me diga, Adolfo dijo no, esto es estadística, ¿eh? Resulta que los que más viven son los artistas. ¿Y qué os costaría una vez que os jubiléis? Todavía sois muy jovencitas. Cuando os jubiléis dentro de 20 años, ¿qué os costaría meteros en algún arte? Me da igual que sea la pintura, la escritura, la música. ¿Qué os costaría meteros en una de las artes? Si tenéis tiempo libre, algunas personas tienen una pensión y todo, ¿no? Digo yo, tenéis una pensión, muchas hasta un piso ya pagado, madre mía, qué lujo. Un piso, una pensión, tiempo libre, porque no os podéis aprender una de las artes. Hay unas cuantas, ¿no? Y vamos a aprender a escribir, tampoco es tan difícil. Ya no, podéis escribir a mano, pero también podéis escribir con un teclado, ¿eh? Escribir vuestra propia biografía, que es precioso, ¿eh? Voy a contar mi vida. Cuando te das cuenta, es un porrón ahí de folios ya. ¿Qué os costaría aprender pintura? ¿Dibujo de verdad? Si en Madrid todo eso lo enseñan gratuitamente. Las artes es lo que más longevidad y menos deterioro mental da. Los que más deterioro mental tienen y son menos longevos son los industriales, los ingenieros. Aparejados. Toda la gente que ha trabajado con algo toda su vida, algo mecánico, científico, porque los médicos tampoco son muy longevos, ¿eh? Todo lo que ha trabajado con algo científico, algo tiene comparativamente con alguna de las artes. Así que ya saben, a partir de ahora, ¡hala! Un pincel y empezar a pintar el florero de la casa, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí.
Bueno, podéis hacer algún comentario. Bueno, empezamos a decir... Vale. Los artistas, igual que viven más, es porque comen menos. Oye, pues es que a lo mejor lo que has dicho es una gran verdad, pero sabes que uno de los secretos de la longevidad es comer poco. Sí. ¿Y qué dicen en Asturias? De grandes cenas Las tumbas están están llenas. Se lo aprendí yo viviendo en Oviedo. Así que uno de los secretos de la longevidad y la salud es comer poco. Pero contra ese dicho hay otro que dice que pero hay muchas más de los que pasan sin cenar. Ay, sí, muchas. Bueno. Las que se Bueno, que quiera ahora que se tome una fabada que le ha quedado ahora de noche. A mí ya me da igual. Pero que sí, uno de los secretos de la longevidad es comer poco. Y por eso se ha puesto de moda el ayuno intermitente. Que es 12 horas sin comer nada, solamente beber y agua, no te pases. Agüita. Y a dar resultado como método de salud y de energía. Así que, bueno, hablaremos otro día de qué hay que comer y cómo, cuándo y dónde. Bueno, entre las plantas medicinales, todo esto que voy a decir aquí, yo siento decirlo, no está en el recetario médico. Todo se debe comprar en los herbolarios, cultivarlo en tu casa o en la verdulería. Todo esto no está en los recetarios médicos. Si encuentro algo que el médico lo receta, lo diré, pero habitualmente no está. La medicina natural sigue otro camino opuesto a la medicina química. Ni bueno ni malo, pero sí opuesto. Entonces, todo eso que voy a decir es todo lo que la medicina natural ha encontrado como factores de longevidad. Muchas de esas sustancias las toman los grandes longevos. Cuando a Fidel Castro le preguntaron, usted está muy bien y además sigue teniendo, porque tuvo genio hasta el fin de su día. ¿Qué hace usted para estar tan fuerte con ese genio y tal que tiene el hombre? La moringa. Tomaba moringa. Yo digo, moringa, no la conocía yo. Digo, pero hombre, si la tomaba Fidel Castro, que era un dirigente y tenía dinero. ¿Sabéis que la medicina cubana es de las mejores del mundo? De las mejores, porque investiga. Como no quiere depender de los norteamericanos, ellos investigan sus propias conclusiones y han conseguido ser una de las mejores medicinas y de las medicinas anti-envejecimiento del mundo. ¿Quién lo sabía? Cuba, fíjate, ahí perdido, ahí, pues está, porque investigan mucho. Y Fidel Castro era la que tocaba la moringa. Sin embargo, las farmacias en Cuba están vacías, hay 2 frasquitos. Sí. ¿Para qué tomar un medicamento? Yo lo digo, ¿para qué tomar un medicamento si existe un producto natural? Yo no lo sé, no encuentro justificación, pero bueno. Bueno, pues vamos a empezar a hablar. ¿Y esa moringa dónde se consigue? Cualquier herbolario. Y más, yo tengo una verdulería de esas que son marroquíes, que también venden hierbas. Y entre las hierbas, además del anís, el tomillo, la menta, tienen moringa y te vale 1,5 €. Un envase que te va a durar un mes. Es que no se va a invertir ni siquiera 1,5 €. Claro, yo la compro allí, la moringa. Hombre, ¿y quién lo sabía? Nadie, lo sabía Fidel Castro. ¿Y yo? ¿Y algún despistado? ¿Algún despistado que lo sabe? Quizás se lo he dicho. ¿Qué es como una Bien. infusión? ¿Una infusión o qué? Sí, te haces una infusión, puedes preparar 1 litro para que te dure para varias veces, y otro día explicaré cómo se hace una infusión, una tisana que es diferente, ¿no? Pero bueno, lo explicaré, no os preocupéis. Y veis, tenéis una hierba maravillosa. ¿Quién lo sabe? No, nadie. Y hay como aceite esencial también. Sí, y la gente cree que el secreto está en las estatinas, el omeprazol y compañía. No, ¿cuántas pastillas tomas? 8 al día, pero 8 medicamentos, sí, 8 medicamentos, digo, pero 2 son muchos, eso me lo manda el médico. Y la persona va a la farmacia, se compra los 8 medicamentos que ya se los ha consumido y viene a casa contento como si viniese con un juguete, con un regalo, ya se siente feliz. Digo, hombre, lo ideal es que no te tomase ninguna, o una mejor, pero no, se encuentran felices. Se nota que a mí me gusta la medicina natural, ¿no? Es que no puedo evitar. Bien, luego otro día os explicaré que estoy haciendo un gran descubrimiento, ahora lo explicaré. Bien, entre las plantas que hay para ser longevo, revertir el envejecimiento, todas las otras cosas.
estar en un estado, es que fíjate, mira, yo cuando me miro al espejo es que me deprimo, me hundo más, así me quedo, porque fíjate qué carita, qué ojitos, qué pestañas, y como ya no tengo energía en la vida y tal, este tipo de planta vale para todo eso, para revitalizar un poquito, revertir el envejecimiento y ser más longevo. La planta más, aparte de la moringa, ¿cuál es la planta más estudiada para revertir el envejecimiento? No, esa para revertir los procesos mentales. Es que voy a ir por orden alfabético. La bacopa, que más que me tengo después. Empieza por A, la planta más estudiada, y ya digo a nivel médico, es astrágalo. Como el hueso del pie. Como el hueso del pie, pero en planta. El astrágalo es la planta más estudiada y se estudió a raíz del descubrimiento de los telómeros. ¿Os ha sonado? Sí. Hoy no me toca hablar de los telómeros. El telómero no es un invento mío, es una parte que tiene los cromosomas para evitar que las células, cuando se duplican, y se duplican diariamente cientos de veces, cuando se duplican, que se dupliquen con errores o sin errores. Si se duplica sin error, la salud. Si se duplica ya con un error, la enfermedad y el envejecimiento. Bueno, esto lo descubrieron, vieron que el secreto de esa duplicidad es saludable, va a estar en los telómeros. Y dicen, vale, ya sabemos que la culpa la tienen los telómeros. ¿Y ahora qué? Y eso, me acuerdo que me lo dijo un químico del laboratorio Miguel Ángel, en la calle Miguel Ángel, que yo iba a verles, que es donde hacían el astrágalo. Digo, vale, ya hemos descubierto que el problema está en los telómeros. Y ahora díselo a la gente. Es que tienen los telómeros mal. ¿Y eso qué es? Por los telómeros, mira, eso que tienes los cromosomas ahí, fatal, vale, ¿y qué hago? Pues no hay nada que hacer. Ir a la farmacia a ver si nos dan algo para los telómeros. Anda, haz la prueba mañana. A la farmacia del barrio. Oye, me han dicho que necesito restaurar mis telómeros. Espérate que sepa lo que es. Vamos a esperar que un farmacéutico sí lo sabe. Vamos a suponer que lo sabe. Los telómeros. ¿Tienes algo para restaurar los telómeros? A que se queda así, mudo. ¿A que no? Pues sí, resulta que los que descubrieron, que tuvieron un premio Nobel, los telómeros, investigaron y encontraron varias cosas, entre ellos la planta astrágalo. El extracto, no es lo mismo un extracto, lo digo mil veces, las plantas para que sean útiles hay que tomar preferentemente un extracto. Lo demás son, bueno, vale, pastillitas en infusión, hay que tomar un extracto. Y sacaron el extracto de astrágalo, que parece ser, según los experimentos que hicieron en esos laboratorios, que realmente los telómeros se restauran, ¿vale? ¿Quién lo sabía? Nadie. Ese fue un descubrimiento, un premio Nobel en el año, creo que 2009, de este siglo, que ganaron un premio Nobel 2 químicos y un médico, 2 señoritas y un caballero, que ganaron un premio Nobel por descubrimiento que habían hecho sobre los telómeros, que iba a cambiar la medicina. ¿La ha cambiado? ¿Ha supuesto algo? ¿Alguien en alguna de esas pruebas que os hace? Bueno, le voy a hacer una analítica. Vale, ¿mira los telómeros? ¿Hubiese alguna prueba analítica que mire los telómeros? Es para decir, oígame, que estoy hablando no de mí, sino de un premio Nobel, que le han dado un premio Nobel de medicina por descubrir los telómeros y el efecto que tiene en la salud, que no estamos hablando de algo de medicina natural, es medicina química. Pues nada, todo ese descubrimiento no ha servido para nada. Cero. Decirle a un médico, doctor, ¿me podría usted analizar los telómeros? Es para ver cómo estoy. Mira, ¿qué? Es que es verdad, es que estamos en un punto de verdad. Esto es como en la política, o se levanta alguien a protestar o no vamos a ver. El astrágalo, no digo para todo lo que vale. ¿Cómo se toma? El astrágalo, vale, pero bueno, digo que la mejor solución, y esto lo sé porque cuando yo escribí un libro sobre los telómeros, me llamó una persona, ¿es usted don Adolfo Pérez? Sí, ¿usted ha escrito un libro sobre los telómeros? Sí, hombre, le tengo que felicitar. Bueno, pues de paso compramos un libro también, a ver si gano algo de dinero. Pero mire, yo tengo un laboratorio, soy el director de un laboratorio norteamericano que está aquí en la calle Miguel Ángel, fijaos, y que analizamos los telómeros de las personas, y nos ha llamado la atención este libro. ¡Guau, ya! Que me fui corriendo ahí
me dio un abrazo el señor, dice, hemos descubierto lo que va a curar todas las enfermedades y total. Digo, ¿qué tal les va? Dice, vamos a cerrar. ¿Pero por qué? ¿Esto es un descubrimiento avalado por un premio Nobel? No lo vamos a cerrar porque ningún médico está interesado. Ah, ¿no? ¿Por qué? Dice, hombre, los médicos tienen una razón, porque el análisis se puede hacer, costaba 450 euros. Vale, se lo haces, las personas ricas sí se lo van a hacer. Pero luego no tenemos ningún remedio. No hemos descubierto ningún remedio. Hasta que la investigación llegó, yo estuve con ellos ahí una temporada, y sacaron el extracto de astrágalo y lo hicieron ellos. Extracto de astrágalo, extracto, así, en unos botecitos. Pero el laboratorio cerró. ¿Triste? Pues así va a ser toda la historia que os voy a contar hoy porque es increíble. Bueno, seguimos con las plantas. Una que os suena mucho. Que, a ver qué médicos han recetado esto. Ginkgo biloba. ¿Os suena? Hombre. Es un médico de una receta. ¿Algún médico te lo receta? Sí. Ah, digo, preséntamelo. ¿Sí? Bien, quiere decir que el ginkgo biloba es una de las pocas plantas que se pueden comprar con receta, incluso si estás jubilado, pues encima no pagarla. Pero es una de las poquísimas y tu médico es una excepción. Luego me vas a decir el nombre. No, porque yo creo que los otorrinos están para los acufenos y los vértigos los recetan. No. Bien. Pues A mí me lo han recetado, ¿eh? Yo Ya no lo he visto con la receta. Yo conozco más gente que también se lo ha recetado. Yo Bien, cuatro no. quiere decir que es una buena aplicación. Los acúfenos, el ginkgo biloba se utiliza también para la demencia senil y se utiliza para la pérdida de memoria, pero para más cosas. Se utiliza para conseguir que ya no las arterias ni las venas, sino los capilares, que son unos conductos muy chiquititos, no se cierren, porque con el paso de los años se van cerrando cientos de capilares y ya el oxígeno no va llegando ni al cerebro, ni al corazón, ni a ningún sitio. Va llegando porque las arterias siguen llevándolo, pero las partes pequeñitas ya no suministran. El ginkgo biloba tiene esa virtud de dilatar los capilares, no romper la pared, no alterarla y permitir que la sangre siga llegando. Bueno, ¿qué es lo que mandan los médicos? ¿Las estatinas o...? No sé. Pues a mí no me lo manda ningún médico. No, las estatinas es para el colesterol, ¿no? Una hija mía dice, Esa que manda para la circulación. A ver, ¿qué tomas para la circulación? Anda, decirlo. Para que no se coagule, no se forme un trombo. Anda, nadie lo toma. El Sintrón. Es que me habéis obligado a mí decirlo. Y yo quería callármelo. Bien, pues eso puede suplir al Sintrón con una ventaja añadida. El Sintrón, el problema es que la formación de las plaquetas la destruye. Entonces, si se rompe algo dentro, como no hay plaquetas ni nada, pues ahí se va. La hemorragia se va y hasta que se descubre, a ver si se descubre a tiempo. El ginkgo biloba no produce eso, no altera la coagulación. Permite que la sangre sea fluida, que es lo que se pretende, para que no se forme un trombo, muy razonable, pero es fluida, pero si se rompe una arteria o cualquier cosa, se coagula, se cierra. Eso es la ventaja del ginkgo biloba, por eso no son compatibles entre el Sintrón y el ginkgo biloba, porque los dos van a hacer la misma función y no podemos pasarnos. ¿Y qué consecuencias podría tener para un paciente que esté tomando Sintrón, que por su cuenta lo aparque y se tome el ginkgo biloba? Claro, eso es un acto de valor por parte de los enfermos. El enfermo, yo le dije a uno, ¿tú no estás de acuerdo con lo que el médico me ha mandado? No, ¿y qué quieres que haga? Digo, hombre, Cambiar de médico. tu cuerpo o cambia de médico, busca otra opinión, que sería lo más sensato, y si no te gusta, tú eres libre de comprarlo y tomarlo. Digo, aquí no va el médico con una pistola, tómelo esto y si no le tiro un tiro. Usted lo compra, lo toma, y si no quiere, no lo toma. Es como el que le dice, usted no debe fumar. Vale, a sus órdenes, al médico. No voy a fumar porque tengo ya un EPOC ahí, ya destrozado los pulmones. Vale, pero cuando sale de la consulta se va a comprarlo, porque es libre. Lo compre y si sigue fumando, porque es libre. Y el alcohol pasa lo mismo. Te prohíben el alcohol, pero el paciente es libre. ¿Lo toma o no lo toma? En todo esto somos libres de tomar ginkgo biloba
tomar adiro o no tomar nada. Es una libertad que tengo, digo yo. Bien, ¿qué más? Hay otra planta ahí. Sí, hay una que se llama el muérdago. Lo digo ahora porque como es una planta de Navidad, no os acordáis cuando... Las bolitas. ¿Sabes que estuvo prohibido el muérdago? Porque como todos los lo utilizaban en Navidad, de adorno, pues se acabó el muérdago y lo prohibieron y bueno, ahora lo han vuelto a dejar porque ya se ha recuperado. Y el muérdago tiene dos utilidades que son maravillosas. Uno que es un buen hipotensor, pero el otro que parece ser un buen anticancerígeno, inclusive en presencia de metástasis. Que hoy he tenido que atender una consulta de una mujer desesperada porque tenía un cáncer de mama metastásico con promedio de vida de 6 meses. Claro, si dicen eso, yo digo, no le diga esto a la paciente. No, tengo que decírselo, no, dígale que está muy grave, pero lo vamos a intentar. Por lo menos no. Y usted sabe que a los 6 meses se va a morir, pero no se lo diga así. Como si fuera una justicial, a los 6 meses le cuelgo la guillotina. No, hombre, no. Dígale que sí, lo vamos a intentar. Bueno, pues el muérdago se utiliza para esos estados metastásicos, en los cuales parece ser que no va a haber ningún remedio. Hay otras, que es lo que le recomendé hoy a la señorita esa que tenía lo del pecho. Hay otra cosa, que te lo diré. Pero el muérdago se utiliza como anticancerígeno. Bueno, ahí sabe, tener la noticia, hace lo que usted está hablando. Otra cosa muy rica que yo lo tomo todos los días. ¿Cuál es la bebida mía preferida? El té verde. El té verde. ¿Quién sabe qué es la bebida número 1? No, pero por excelencia. El té verde. Bueno, la sidra, respeto, ¿eh? La sidra escanciada, eso es otra cosa, pero la sidra escanciada no la voy a tomar todos los días. Pero el té verde sí lo tomo 1 o 2 veces al día y sin problemas, ¿eh? El té verde también es una de las hierbas de longevidad. ¿Veis? De revertir y longevidad. Y lo descubrieron los chinos. Sabéis que los chinos tienen su propia medicina. La medicina tradicional china pervive a pesar del impulso y de las presiones que está teniendo de la medicina química occidental, de la nuestra. A pesar de esas presiones para que utilicen medicamentos, ellos siguen con la medicina tradicional china, incluso en los hospitales. Y recetan plantas, las plantas que ellos eligen. ¿Es compatible con la medicina occidental? Claro que sí, pues los chinos son listos, por eso están casi en el primer puesto del mundo. Dice, vale, nosotros conservamos nuestra tradición médica, pero le unimos la de los occidentales, que tampoco son tontos, y las tienen unidas los hospitales. Yo me acuerdo que aquí, cuando yo estuve en el hospital de COVID, se me ocurre, me da una cosa blanca, que le llaman leche. ¿Leche qué? No tiene ni caseína, ni lactosa, ni grasa, ni nada. Digo, esto es agua sucia, perdone usted. Hombre, digo, por favor, ¿me puedo quitar y traer un té verde? Eso no lo tenemos aquí. ¿Que en un hospital no tienen té verde? Pues no lo tenían. Digo, pero si estamos hablando de la bebida por excelencia. ¿Y qué mejor que a un enfermo darle té verde? No, me queda esa cosa sucia que le llaman leche. Por Dios, era una cosa así. No la tomé. Bien, el té verde, ya tenéis otra bebida que podéis tomarla. ¿En qué formas? Esas bolsitas que se meten en el agua. Pues vamos a ver, porque hay gente que dice, hombre, pero tú dices, Adolfo, que las hierbas no hay que hervirlas. No, las hierbas, cuando hacemos una infusión no hay que hervirlas. Las hierbas se echan en el agua fría, se somete al calor. Va calentando paulatinamente, la hierba va cambiando con la subida del calor y cuando llega la ebullición, cortas. Pero no cortas en ese momento cuando están los 100 grados. Hierve a los 100 grados, dicen, ¿no? Bueno, cuando llega a los 100 grados, cortas y la dejas reposar 10 minutos. Así a la hierba no la destrozas. Bien, lo de los bares es parecido. Si vais a un bar a pedir un té, te lo ponen, el agua no está hirviendo, pero está muy caliente. Y cogen la infusión, que está en una bolsita de esas permeables totalmente, la ponen, y además la planta está triturada, aquí viene triturada, precisamente va a soltar todo lo que tiene la planta porque está muy triturada, la pones ahí, en agua calentita, 5 minutillos y tal, y ya tienes una gran infusión. O sea que lo de los bares no es mala idea hacer, y muchísimas de las plantas ya te la venden en bolsitas, así te evitas hacer tonterías. ¿Qué más cosas? Bueno,
vamos bien de tiempo. Otra cosa que conocéis es la vitamina D. La vitamina D, ¿alguien la toma? Yo. ¿Cómo se llama? Hidroferol. Hidroferol, que se ha puesto de moda. Bueno, Una vez al mes. una vez al mes. No me voy a meter hoy con el hidroferol porque es que ya me voy a poner nervioso. Pero bueno, primero, que la vitamina D3, porque hay varias D, la D3 no es una vitamina, fue un error. A la hora de empezar a buscar vitaminas, dijeron que unas eran hidrosolubles. ¿Qué cantidad de tonterías dijeron? Pues estamos hablando de hace 100 años. Que eran hidrosolubles. ¿Y qué quiere decir? Que son solubles en líquido. Vale, pero que el organismo no las retiene. Todo lo que usted tome y no absorbe se elimina por orina. Pero resultó que no era así. Eran hidrosolubles. También se puede decir en zonas de depósito. Y luego la D3 dijeron que era una vitamina. No era una vitamina. Era un esteroide parecido a una hormona. Parecido, lo más parecido que hay a una hormona. Lo que pasa es que vitamina D todavía existe por inercia vitamina D. Si dicen hormona D, no la toma ni Dios. No, yo hormona no tomo. Pero no es una vitamina. Pues se ha descubierto que tiene varios efectos. Uno sobre el estado emocional, que vale para las depresiones. No está mal. Y otro en el sistema inmune. Tampoco está mal. Lo fortalece. ¿Qué vale para los huesos? Bueno, eso ya veríamos, otro día nos tocará esto, por eso diré si vale o no vale para los huesos. Es otra de las vitaminas de longevidad. Otra vitamina, bueno, no voy a decir la del pelo, ya lo sabéis, es que tengo un montón. ¿Sabéis cuál es la vitamina del pelo? Bueno, es que aquí estoy con chicas, las chicas no tenéis el problema del pelo, ¿qué suerte tenéis? ¿Qué hacéis vosotros para tener esa? Madre mía, ¿qué pelos tenéis? Yo si me descuido, digo, madre mía, no, me tengo que cuidar un montón. ¿Tú cómo estás? Divino, el chaval está bien. ¿Cuál es la vitamina del pelo? Porque a lo mejor si no las se cuenta la ha tomado, a lo mejor se lo da a su mujer. ¿Cuál es la vitamina del pelo? ¿Ves? Mira, el silencio absoluto. Biotina. Bio con B. Biotina es una vitamina del grupo B, inofensiva. Pero sin biotina no crece ni el pelo ni la piel. ¡Onda, qué casualidad! El secreto de las arruguitas pues va a ser en parte a la biotina. Te va a evitar que te crezcan más arruguitas de las prudentes y que el pelo se te caiga. Biotina. ¿Quién lo sabía? Sí, pues si los dermatólogos lo saben todos. Y las farmacias, entra en una farmacia, quiero una vitamina para el pelo. Que la da, ¿ves? El farmacéutico ni se sabe. ¿Qué más cosas? Bueno, ahí no voy a meter porque es que tengo un montón de ellas. Ay, a ver. ¿Por qué tomáis magnesio alguno de vosotros? ¿Para qué lo tomáis? Para los huesos. ¿Es bueno, malo, tonto, sabio? Porque yo veo que mucha gente se va a la farmacia, el magnesio de, ¿cómo se llama la señora? Ana María la Justicia. Anda que no ganó dinero. Eso me recuerda a la doctora Aslan. ¿Suena la doctora Aslan, la rumana? El dinero que ganó con el Gerovital. ¿Y por qué ganó tanto dinero esa? Era una doctora, con el Gerovital, que puso clínicas de Gerovital. ¿No suena el Gerovital? Si todavía lo vende, pero con la fórmula ya cambiada. ¿Qué consiguió esa mujer? Consiguió pues dar un rayo de esperanza a las mujeres que estaban envejeciendo aceleradamente. Las primeras arruguitas ya eran a los 40 años, y con los 40 añitos que te salgan aquí en el labio, pues ya no. Hombre, si te salen a los 60, pues lo llevas bien. Pues consiguió encontrar el secreto, y como era doctora, encontró. ¿Qué hizo esa doctora? Que sacó el secreto. El Gerovital ha estado en el mundo entero, y las clínicas de la doctora Ala por el mundo entero. En Madrid hubo también, que rejuvenecía a la gente. ¿Cuál es la fórmula secreta que tuvo Aslan? La hormona de la eterna juventud. ¿Cuál era? Mezcló procaína. Procaína es un anestésico que se utiliza en odontología. Cuando sacan una muela o van a sacar, te anestesia, a que os suena, procaína. Lo mezcló con una vitamina del grupo B que se llama ácido paraminobenzoico. Yo digo, qué tía más lista. ¿Cómo ha sido capaz de unir en un solo elemento un anestésico de la boca con
con una vitamina del grupo B. ¿Qué sabía esa señora? ¿Qué estudios tendría más asombrosos para decir esta mezcla es perfecta para rejuvenecer? Pues lo unió y sacó el Gerovital. Y clínica por todo el mundo, lo sacó en crema, en pastillas, en todo. Y triunfó porque la verdad, el Gerovital que hay ahora, si lo encontráis, ya no es la fórmula de ASLA. La fórmula de ASLA la patentó y cuando eso pues desapareció. Pero fíjate qué inteligencia tuvo esa mujer para mezclar dos cosas que aparentemente son incompatibles. La medicina avanza cuando alguien se sale de la norma, dice, pues yo voy a ir por libre, a ver qué descubro que los demás. Ese es el que va a descubrir, el que no sigue las normas, y se va en la ciencia. Bien, ¿qué más? El magnesio está diciendo el magnesio. Bueno, había otro descubrimiento. En los años 30, Premio Nobel de Medicina también. Ya está en la historia, desaparecido. La dehidroepiandrosterona la descubrieron en la orina de los soldados de la guerra, porque mira que había soldados en la guerra, y tenían que analizar la orina para ver si estaba infectado el soldado, lo que sea, si podía contaminar. Y uno de los médicos que examinaba eso encontró que unos soldados eliminaban una hormona por la orina y otros no. Empezó a investigar qué tenían esos soldados que eliminaban la hormona y los que no la eliminaban. Encontró que los que no la eliminaban eran más fuertes que aquellos que la expulsaban, que la eliminaban. Dice, ¿y qué pinta esto aquí? Y averiguó que es una hormona de origen suprarrenal. Por eso ¿alguien nos ha hecho un análisis de la glándula suprarrenal? Yo digo, yo voy por otro camino. Pero bueno, la glándula suprarrenal la llamó Marañón. Yo creo que Marañón no era tonto. ¿A que no? Yo creo que era un tío listo, médico listo. Le llamó la glándula de la supervivencia. ¿Y era tonto ese señor? Que va a seguir, por eso le han puesto hospitales por todo el mundo, coño. ¿Por qué? Le llamó la glándula de supervivencia. Y entre las hormonas que fabrica esa glándula está la dehidroepiandrosterona. Y la averiguó que los soldados, uno la expulsaba, no la utilizaban y otro no la retenía. Investigó, consiguió aislarla y la patentó y le dieron un premio Nobel de Medicina. Él le llamó la hormona de la eterna juventud. A ver, ¿os han recetado cuántas pastillas se llama DHA? ¿Os han recetado los médicos en los últimos tiempos? Y estoy hablando de un premio Nobel, no estoy hablando de una conjetura mía. Es que Adolfo me dice cada cosa, estoy hablando de un premio Nobel. Como tuve un premio Nobel los que descubrieron los telómeros, y la doctora Arlan ganó más dinero que la mayoría de los médicos de aquel momento, y hubo otros que ganaron. ¿Sabéis quién ganó un porrón de dinero? Los que descubrieron el poder de la jalea real. Toma ya, jalea real. ¿Sabéis quién la popularizó? El Papa Pío XII, porque el Papa Pío XII estaba medio muerto, y un apicultor pues le llevó jalea real. Bueno, esto como lo fabrican las abejas no puede ser malo, esto es parecido a la miel, no es miel, pero bueno, como viene en el mismo sitio, y revivió. Y a partir de entonces se puso que la jalea real era un elemento de belleza y de longevidad. A ver, ¿cuánta jalea real habéis tomado el año pasado, el 2024? Pues De verdad. Casi todo, por lo menos 9 meses he estado tomándola. No dejéis de tomarla. Y cuando no la tomo, porque yo siempre interrumpo cualquier cosa de esta durante un tiempo para que el cuerpo no se acostumbre demasiado. O sea que a lo mejor tomo 3 meses y dejo de tomarla. Y suspendes y vuelves a tomarla. Exactamente. Aquí tenemos una mujer sabia. Por eso, aunque... La abeja es mi animal preferido. ¿Y cómo se toma esta de jalea? Jalea real tiene que tomarla lo más parecida a fresca, luego liofilizada. Pero bueno, ya los laboratorios saben recolectarla y fabricarla adecuadamente. Si sirve para mantener con vida la abeja reina, que es la más grande de todas las abejas, y la más fuerte, la que más vive, de verdad. Es que ni siquiera vamos a copiar a las abejas. ¿Qué tendrá este elemento para que esa abeja, que en vez de ser pequeñita, ya se queda ahí, se convierta en la dueña, todo el mundo trabajando para ella, gordita y viviendo más tiempo? Bueno, también curra mucho, ¿eh? Y curra bastante, pues sí, sobre todo cuando matan los zánganos. ¿Quiere decir que sí, hombre? Claro que Claro sí. que sí. Claro que sí. Sí. ¿Quién la toma? La realidad es cuánto vive una abeja normal. No lo sé. Pues normalmente máximo 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas, fíjate. ¿Cuánto vive la reina? Pues cuéntalo, anda.
Pues puede llegar a vivir hasta 7 años. 7 años. Hasta 7 años. No, como una reina, encima como una reina. Hasta que lleva a alguien y de otro canal ya la quiere destrozar. Bien, Pero bueno. ¿por qué esos elementos naturales? Os acabo de decir la hormona de la eterna juventud, la DHA, lo de los telómeros, lo de la doctora Asla, la jalea real, y todo lo que estoy diciendo. ¿Por qué todo esto no está en la medicina convencional? Yo no digo que desplace los medicamentos, yo digo que se una. Y sobre todo que se vaya por las residencias y cuando vean que la residencia a lo mejor 300 ancianos que ya están así, digo, de estos 300 voy a sacar a la calle a 200 por lo menos. Le hagas algo para que salgan a la calle a bailar otra vez. No, ¿por qué no los hacen las residencias y se recupera esos ancianos que están, que da pena verlos? Ven, ¿por qué no se hace? ¿Dinero? Pues a lo mejor ahí está todo el truco. Adolfo, yo noto que la jalea real, si me la tomo a partir de las 7 de la tarde, ya me cuesta dormir. Bueno, hombre, claro. No es un sedante. Pero es genial. El que toma en ayunas y chupado. Si puede ser que sea líquido, o sea, líquido así. Si la tomas fresca, hay que tener mucho cuidado porque hay que mimarla mucho. En una mezcla con miel, 2% solo de poleo. Calentarla y se le ocurra. Calentarla en la vida. No es tomarla en crudo, tal. Calentar la jalea real. Sí. Y mira, Caramelos Paco, el otro día compré jalea real con propóleo. En caramelos, jalea real, en Caramelos Paco, jalea real con propóleo, 2,5 €. A que lo tengo aquí, a quien sea buena se lo voy a dar uno hoy. Hombre, que lo llevo conmigo. De verdad, ¿qué daño me iba a hacer yo jalea real con propóleo? Hombre, de verdad. Bueno, ¿qué más? Hay una cosita que sí también es factor de longevidad y revertir, es el jengibre. Así. Vale, eso ya lo sabéis. ¿Qué más cosa? Una cosa que más. Se me va. Iba a hablar del calostro. El calostro sabe lo que es. Las chicas saben lo que es el calostro, ¿no? Hombre, ¿cómo lo vas a saber? Calostro, si sirve para alimentar a un recién nacido, bueno, va a servir también a un adulto, pues claro que sí. Bueno, he cogido una. El magnesio al final no lo has dicho. Ay, el magnesio. Bueno, como está de moda el magnesio es fácil de especificar qué es. Es un mineral que es un antagonista del calcio. Casi todos los minerales tienen un antagonista. Lo mismo que todos los músculos tienen un antagonista, algún músculo que ejerce la labor contraria al que tú estás mirando, que te molesta, pues en los minerales existen antagonistas. Vamos a ver. Potasio y sodio. Que los conocéis. Pues mira que se llevan de fatal, ¿a que se llevan fatal? Son antagonistas. Uno retiene los líquidos, que es el sodio, otro los elimina, que es el potasio. Pero los dos son imprescindibles, mira por dónde. No es bueno ni retener tanto, ni eliminar tanto. Te eliminas mucho, te deshidrata por el potasio y si lo retienes te va a subir la tensión y te va a explotar el cuerpo. Bien, pues esto con el magnesio y el calcio pasa lo mismo, son antagonistas. El magnesio es el relajante del músculo, mientras el calcio es el que provoca la contractura, con la ayuda del sistema nervioso, pero provoca la contractura. Cuando un músculo lo tenga agarrotado, quiero decir, aquí se me ha agarrotado, digo, es que yo le pregunto al niño, ¿estás tomando calcio? Sí, claro, tengo osteoporosis. Digo, pues ya sabes dónde está el problema. Estás haciendo un antagonista del magnesio. Estás desequilibrando el magnesio, que es el que debía relajar el músculo, y como tomas tanto calcio, no se relaja, se queda contraído, y como no hay magnesio, no se relaja. Tienes que tener un equilibrio. Hay gente que hace al revés. Se toma magnesio todos los días porque le han dicho que es bueno para los huesos. Yo le diría, ¿de verdad? ¿Tú sabes la composición de un hueso? De verdad, es que voy a decir, ¿cómo que me dice que es bueno para los huesos? Es bueno para ciertas cosas, pero no me digas que es para los huesos porque el hueso sobre todo necesita cantidades ingentes de fósforo. He dicho de fósforo, he dicho de calcio, pero bueno, ya hablaremos otro día. Y de agua. Y el magnesio, sí, pero en cantidades mínimas. Se dice, no, eso es bueno para los huesos. No, esto es bueno porque te da la gana tomarlo. Y te sobra el dinero y te lo compra el magnesio. El magnesio es el antagonista del calcio, deben estar equilibrados, ¿vale? Ni mucho ni poco. Así que ya habéis visto el magnesio. ¿Qué más? Bueno, para el cerebro, ya es que terminamos, nos queda muy poquito. Para el cerebro hay dos cosas. Mira, hay una cosa que la vida me ha enseñado. La vida nos puede sacudir.
Uno puede tener un accidente, quedarse inválido, ir cojeando. Otro puede tener el estómago mal, le han cortado, le han quitado la vesícula, ya no va a hacer la digestión. El otro tiene en el corazón, ha puesto un esteno, una válvula, lo que sea, y funcionan con el tal como están, siguen funcionando. Otro puede perder la vista. Como se vaya el cerebro, se te va la calidad de vida. O sea, si hay una glándula que debéis mimar es el cerebro. Sé que todos son importantes. La vista, la fortaleza, el poderse mover, la voluntad, el poder respirar. Ya lo sé, que una época es fastidioso. Pero si tenemos que decir cuál es la parte más importante es esto. Mientras esto siga funcionando, y ponemos el ejemplo de Ray Charles, ¿se llama Ray Charles? El cantante. Sí. Y José Feliciano. ¿Eran ciegos o no? Sí. Triunfaron en la vida, en su música, y cantaron canciones de maravilla. Y como eso, una gente puede, y si no veis aquí la gente de la Organización Nacional de Ciegos, como la gente está llena de ciegos con su bastoncillo y tal, y todos viven. Pero cuando se va aquí, ¿cuál es el destino de esas personas? Inútiles, una residencia si tienen suerte, porque alguien les lava el culete y les pone la comida, si tienen suerte, porque también cuesta dinero, y si no, alguien que vaya a su casa, algún familiar que pueda. Si se va esto, se va todo. Por favor, cuidad esto. ¿Cuáles son las dos cosas que te recomiendo para eso? La primera, Bacopa. ¿Quién la toma? Dos despistados. Vale, algún despistado. Bacopa. Y luego he puesto la otra, el DMAE, el dimetilaminoetanol. La Bacopa es una planta medicinal, mientras el dimetilaminoetanol es un neurotransmisor que fabrica el cuerpo, pero que llegado a cierto estado, cierta edad, ciertas complicaciones, no lo fabrica y ya viene la torpeza mental, demencia, Alzheimer, que te quieres mirar, y manías. Los dos son imprescindibles. Yo diré, ¿por qué no lo tomáis periódicamente? Bacopa y DMAE. ¿Por qué los médicos que atienden a los mayores no lo recetan casi obligatoriamente? Le voy a mandar el omeprazol, el Sintrop. Vale, mándele lo que le haga gana, lo que usted considere que debe mandar. Vale, para bajar la tensión, la lapid, lo que quiera, si es que me da igual. Pero mándele Bacopa, por favor. No es así. ¿Por qué no es así? No por mala idea, sino porque nadie se lo ha explicado. ¿Y qué más? Nada, no os queda nada, porque iba a decir una planta que la he encontrado que la vende, es un alimento que se ñame silvestres. El ñame, que la venden los latinos, entiendes de latinos suelen vender el ñame. Es parecido a la yuca, y se cuece igual, se pela un poquito y se pone igual que la yuca, como las patatas. Está muy rica. Está muy rica. Y esa sí tiene una utilidad como rejuvenecedor en las chicas, sobre todo las chicas. En las mujeres tiene un efecto maravilloso. Bueno, fíjate lo que me ha quedado para hablar de cosas anti-envejecimiento, pero no me da tiempo, así que lo dejamos hoy. Está muy bien. Nos vemos otro día. Está muy bien. Venga, chao. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Y yo. Bueno, ya salimos más. Sí, por lo menos en el espíritu. Por lo menos más jóvenes en el espíritu. Para la piel. Bueno, hasta el próximo mes. Tenemos que hacerlo quincenal. Sí. Es que ya bueno, no tengo tiempo. Ya, claro. Es para No queremos ese es para cuidar el sin carbonato. Hay varios. Si quieres te digo no me toca eso. No,
Bueno, voy a ir a